En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Muy grande, les habla Edgardo Fogel. Estamos aquí en MCA Canal, una nueva edición de Conversando en Positivo. Muy felices de poder emitir un nuevo programa con información de sabiduría en estos tiempos ya aparentemente con un poco más de desconfinamiento, pero cada vez con más oportunidades también y transformación que se están produciendo en todos los ámbitos de las personas. Y por eso mismo, hablando de transformación, hoy tenemos un invitado que ustedes conocen, me imagino muchos lo quieren, lo conocen también como un gran músico. Él es Álvaro Scaramelli, quien está ahí en pantalla. Hola Álvaro, un abrazo grande. Igual, un abrazo a tu, ¿cómo se llama? Video audiencia, ¿cómo se llama? Eh, Claro. sí, auditores, no, podría ser video, no sé en realidad. Yo les Sí. llamo amigas y Escucha, amigos. vidente audiencia. Está Eso. bien. Vamos a inventarle un nombre, Bueno, falta un nombre para eso. eso, falta un nombre. Eh, bueno, Álvaro es un destacado músico, compositor chileno, lleva ya casi, yo diría, casi 30 años en el camino del desarrollo personal, desarrollo de la conciencia. Educado inicialmente en una religión católica, su inquietud espiritual desde ya joven lo llevó a buscar distintos maestros de distintas tendencias religiosas, occidentales, orientales. Entre los maestros, entiendo, Álvaro, tuviste esa cercanía con Osho, con Salí Baba, con el budismo tibetano. Eh, un gran padre de 5 hijos. eh, Desde el año 2004 me parece que creaste un centro de equilibrio energético, y desde ahí te has desempeñado en distintas disciplinas, ¿no? Como biomagnetismo medicinal, Reiki, sonoterapia y análisis del aura. También has dictado charlas y talleres, dictaste de hecho talleres en MCA Festival un tiempo, talleres de desarrollo de conciencia, charlas de equilibrio energético con el fin de despertar la autorresponsabilidad de las personas. También, a lo menos que yo sé, que escribiste un libro que se llama Sanarte, ¿no? Ya hace son buenos años. Y bueno, y sigues trabajando, aprovechando estos tiempos para poder transmitir y ayudar a tantas personas. Así que muchas gracias y bienvenido, Álvaro. Gracias. Está muy bien la etapa investigativa, la investigación periodística inicial. Así que se agradece. Y porque es bueno, porque mucha gente que no me conoce o me recuerda como músico, pero no sabe que en paralelo a la música yo he desarrollado hace muchos años este trabajo interno que tiene Sí, que ver con desarrollar. Hoy día hablamos de conciencia y nos resulta más fácil. Antiguamente, cuando comencé yo a fines de los 80, 87, 88, de hecho se usaba la palabra esoterismo todavía para todas estas cosas, eran esotéricas. claro. Eh, y esotéricas y, bueno, espirituales, pero la palabra conciencia todavía no se había desarrollado como tal. Hoy día podemos hablar de un desarrollo de la conciencia que todavía pues resulta confuso para mucha gente, porque muchos la confunden con la conciencia social, ponte tú, que no necesariamente es conciencia espiritual, o con conciencia por los animales o qué sé yo, el planeta. Tampoco es conciencia espiritual. La conciencia espiritual, la verdadera conciencia es una autoconciencia, la capacidad de observarnos a nosotros mismos, no al mundo, no al resto, no al que está haciendo mal las cosas. O sea, no te hace consciente el saber que alguien hace mal las cosas, o que alguien es el enemigo, o que alguien es el malo. Eso no te transforma en un ser consciente. El ser consciente es cómo lidio yo con ese ser que me parece que es malo. ¿Ah? ¿Qué me pasa a mí internamente con esa persona y cómo resuelvo este conflicto que tengo yo con la maldad o con el error que existe en el mundo? Y de ahí se desarrolla la autoconciencia. Claro, hay un concepto también de conciencia que se dice que la conciencia es conocer cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros mismos.
En el fondo, conocerse a sí mismo y conocer todo. Claro, pero, Que claro, claro. es un proceso de autoconocimiento. Es un proceso, claro, pero no se termina si tú no haces ese trabajo interno de autoobservarte qué está pasando contigo en tu observación del mundo. O Sin sea, duda. Claro, entonces, claro. ahí es donde está ¿cómo le podríamos llamar? El gran dilema de la historia de la humanidad. Porque el gran dilema de la historia de la humanidad tiene que ver con cómo nosotros los seres humanos lidiamos, lidiamos con la injusticia, entre comillas. La forma de lidiar con aquello que me parece que es injusto es lo que va generando esta cadena de causa y efecto que hasta el día de hoy la vemos replicada en guerras antiguamente, hoy día en guerrillas, en odio, en cosas, en partidos políticos, en una serie de cosas, donde el ser humano está en constante conflicto. Y ese conflicto cesa cuando cada individuo aprende a lidiar con eso que llama injusticia. La forma en que nosotros entendemos la injusticia o transformamos esa injusticia en una conciencia, en algo que podamos ser útiles a ello, ahí es donde recién tú te vuelves un ser consciente. Es Sí, interesante, es así. sí, interesante. Antes de profundizar más, a mí me gustaría que para todas las amigas, amigos que quizás no conocen todo el detalle de tu vida, cuéntanos un poquito de ti mismo. Cómo, sé que has tenido pruebas importantes en tu vida, ha ido variando. eh, ¿Cómo está? ¿Cuál es la diferencia entre el Álvaro de hace 30 años atrás y el Álvaro de hoy? ¿Cómo ha sido tu camino hacia un desarrollo? Tienes que preguntárselo a tus amigos que están ahí, a Cristian Sobal, a ellos que vienen, son amigos tuyos, me conocen de hace 30 años. Sí, Siempre es más fácil observar de afuera, pero a ver, yo he ido matizando un montón de cosas internas, he ido iluminando muchas sombras que traje a esta vida, o que activé en esta vida, porque yo creo que uno viene con un plan, con un propósito, ¿no? Y ese propósito es salir adelante lidiando con estas cosas que son las limitaciones que te impiden desarrollarte y convertirte en una mejor calidad de ser humano. Entonces, claro, uno no es malo cuando nace ni cuando crece, solo es ignorante. Y yo era un tipo duro, fui un tipo duro. En el colegio fui un tipo duro, me llamaban gorila. perdón. Era duro de temperamento, era duro físicamente, era terco, porfiado, también llevaba mis ideas, eh, nunca quise pertenecer a ningún tipo de rebaño, siempre quise ser distinto, vestirme distinto, etc. Pero también tenía dentro de esa cosa una carga de personalidad fuerte que causaba heridas alrededor y por supuesto que me dañaba a mí mismo. Pero eso lo fui comprendiendo, gracias a Dios, tempranamente y empecé a trabajar conmigo mismo. Y no ha sido fue un trabajo largo, nunca es corto esto, ¿no? Nunca Y termina, eso, ¿no? y nunca termina. Pero sí hay un momento donde uno ya logra un remanso, o sea, sí se logra un remanso, independiente que no se termine, porque si no, la gente que está empezando no le vamos a decir, le vamos a Sí, decir, no, hay un momento en que tú llegas a un remanso en tu vida y las cosas se sincronizan y andas bien, la vida camina junto con la vida, en una sincronía. Pero antes de eso, claro, tú me preguntabas, claro, he tenido que vivir desafíos difíciles, la vida me ha impuesto desafíos difíciles. Uno dice la vida, pero en realidad el que se vuelve consciente sabe que no es la vida, sino que ah, soy yo mismo que he programado una serie de prueba. contextos de aprendizaje Ah, para verme cómo respondo a esa situación. Si finalmente todo tiene que ver con cómo vas a responder finalmente a esa situación. La graduación de cada situación o la prueba tú la pasas cuando eres capaz de responder a cualquier adversidad con paz, con entendimiento, con aceptación. No con resistencia, sino con aceptación. Y en esa aceptación hay una liberación y se abren otras puertas que antes tú eres incapaz de verlas porque estás ofuscado con aquella situación con la que estás lidiando. Entonces, los desafíos que me ha tocado vivir son iniciaciones. Uno les podría llamar mala suerte, qué sé yo, para mí son iniciaciones dentro del camino espiritual de una persona del siglo XX, XXI.
que son distintas a las iniciaciones que a lo mejor tenían los que vivieron hace 2000 años, 3000 años atrás, pero la gente moderna tiene sus iniciaciones en la vida moderna, en los contextos de modernidad, lidiando con lo que se lidia en la modernidad. Cierto, cierto. Bueno, de hecho, en las iniciaciones se plantean 4 pruebas principales, que son las pruebas de los elementos, que se Ajá. supone que uno las va pasando en la vida, unos con más fuerza y otras con menos fuerza. Que si el agua, por ejemplo, representan las pruebas emocionales, Las emociones. las emociones, Así es. claro. El cuerpo, bueno, todo tiene una carga, claro, es una manera de comprender que nosotros tenemos que desarrollarnos en múltiples ámbitos. Es una manera de entender que las iniciaciones sí tienen caracteres distintos porque son distintos ámbitos de nuestro ser. No somos una sola cosa, somos un ser muy complejo que tiene que desarrollarse en múltiples ámbitos. No sacas nada con desarrollarte intelectualmente si no te desarrollas, por ejemplo, en Emocionalmente. conciencia, emocionalmente, o en conciencia, que va más allá de las emociones, Sí, idealmente. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la película Avatar, donde tú puedes ver una civilización que se desarrolló inteligentemente muy bien, o sea, a tal punto que los terrestres que estaban invadiendo tenían la tecnología para crear y poder encarnarse en uno de estos seres, o sea, toda la tecnología del mundo, pero su mente seguía enfocada en las cosas materiales, sin importarle destruir una comunidad que vivía ahí con tal de conseguir esos minerales que eran necesarios para la Tierra. Entonces, de alguna manera la metáfora de la película Avatar nos muestra que desarrollar la inteligencia no sirve de nada si no va de la mano de la conciencia y incluso más, si no es la conciencia la que lleva de la mano a la inteligencia. ¿Y cuál en tu caso, por ejemplo, me acuerdo que tuviste un tremendo incendio? ¿Esa fue una de las pruebas más grandes que has tenido, por ejemplo? Donde se destruye una gran parte material, ¿no? Ahí se producen pruebas materiales por un lado, pruebas emocionales, me imagino también, un replanteamiento, ¿qué está pasando conmigo? Mira, las pruebas que me han llegado a mí no me han pillado de sorpresa. Yeah. O sea, siempre me han pillado en una etapa como de culminación de un proceso, por lo tanto, las he vivido, por eso que te digo, yo creo que las he pasado, porque las he pasado con calma, las he vivido bien. O sea, cuando yo viví el incendio, es curioso, pero yo 3 días antes, yo había estado haciéndome una limpieza muy profunda. Había estado trabajando en un proceso de 21 días con una persona en una serie de limpiezas kármicas de toda mi vida. Cuando terminé esta última limpieza, que fue muy fuerte porque salió mucho humo negro dentro de los inciensos y las cosas que estábamos usando en ese momento, se humó la pieza de manera muy, muy oscura, como que liberé muchas cosas. Y la tipa que me estaba haciendo la limpieza me dijo, en 3 días más va a venir algo fuerte en tu vida, me dijo, y puede ser con agua o con fuego, porque yo veo que aquí se ha presentado como que hay un antes y un después, o sea, estate preparado. Y a los 3 días fue el incendio, y un incendio originado espontáneamente, que me deja en una posición de iniciar un camino absolutamente nuevo y limpio de pasado. O sea, es como que te agarraran y decir, ya, saca todos estos bultos que estáis llevando y comienza una vida nueva. Eso lo entendía yo en mi ser interno, por lo tanto, jamás me amargué con el tema del incendio, jamás. Es más, cuando en esa época yo era más famoso que ahora, porque hay una época en que uno es más famoso, más mediático, digamos, era más mediático, me invitaban a programas de televisión, pero querían verme llorar, querían que yo pidiera ayuda a la gente, y yo tenía una actitud totalmente distinta y eso les chocaba mucho. Fue muy chocante a tal punto que hubo un programa que me invitaron y que sacaron el capítulo donde me entrevistaron a mí. No lo pusieron al aire, del José Alfredo Fuentes, porque la gente está acostumbrada o quiere generar drama para que la gente que está en drama empatice.
no quiere generar soluciones para que la gente vea que hay una solución. Es como que es raro, pero pertenece un poco a esta cosa dormida de los medios de comunicación. Sí, cierto. Entonces, esa prueba me tocó vivirla así, pero yo creo que la prueba más fuerte que me tocó vivir, porque después me tocaron vivir otras, en una me asaltaron, me fracturaron la mandíbula, en fin, he pasado muchas cosas, pero yo creo que la más fuerte que me tocó vivir fue hace un par de años, el año 2016, yo estaba siendo presidente de la SCD en ese entonces, y me tocó vivir una situación de acusación de malversación de fondo. O sea, como que se daban todos los hechos así como, curioso, como yo le llamamos la tormenta perfecta. Se dieron todas las circunstancias como para que yo, siendo presidente, haya generado un abuso de poder, haya usado algún tipo de información o haya modificado algún sistema de reparto para beneficiarme. Pero yo sabía que eso no estaba absolutamente lejos de la realidad porque yo no había metido las manos en nada. Entonces había que demostrar, o había que esperar para que se hicieran las auditorías y demostrar que estaba todo en orden. Entonces, frente a una acusación hoy día que con las redes sociales que te hacen pedazos, esperar un mes, que te sigan haciendo pedazos por un mes, donde tú eres un ladrón y eres un tipo que se aprovechó de una situación y a los músicos, etcétera, etcétera, esa fue una prueba difícil porque había que vivirla en paz, pero no un día, 2 días, 3 días, un mes entero, hasta que salgan a la luz los informes correspondientes que determinaban que yo no había hecho ninguna cosa, y luego aprender a lidiar con que hay gente que no se conforma con la verdad, simplemente la verdad no le interesa la mentira que le hace más sentido porque, no sé, de alguna manera sienten que... O la revancha muchas veces, o muchas veces hay mucha gente que todavía vibra en una frecuencia donde espera que toda la gente que le va bien, le vaya bien porque hicieron mal las cosas, porque así él se siente que está bien. No sé, es una manera de justificarse. Entonces, hasta el día de hoy tengo que aceptar que mi imagen tiene un lado dañado, digamos, para aquellos que quieran meterse en esa línea, y otra imagen limpia para aquellos que pueden entender que lo que me tocó vivir fue un proceso de iniciación, porque para alguien que trabaja en el concepto espiritual, estos enclaves, estas situaciones fuertes, son procesos de iniciación, son procesos donde tú te pones a prueba si eres capaz de permanecer en paz ante el juicio de los demás. Una buena prueba para la imagen también, ¿no? Para todo, para el ego, para todo, para aceptar, para entender que tu familia también es golpeada colateralmente, pero tampoco puedes hacer nada y no tiene ningún sentido que salgas a defenderte. O sea, ahí uno entiende como un poco la experiencia de Jesús yendo ante Poncio Pilato sin querer defenderse. O sea, ¿de qué me voy a defender? ¿Qué le voy a argumentar? Si ellos tienen una idea sobre mí, ¿qué voy a decir yo en mi favor? Hagan lo que quieran y bueno, ya veremos. Acepto la cruz, como decían, no, acepto el cáliz, acepto este cáliz, digamos. Me lo tomo y ya está. Y dejo de tenerle miedo al que dirán, a querer caerle bien a todo el mundo. En fin, aceptar que puedes no caerle bien a todo el mundo. Y está, no hay ningún problema con eso. Sí, muy importante la forma de enfrentar estas situaciones, justamente verlo como una prueba para uno para crecer. Y tú planteaste antes un concepto que es bien interesante, hablaste de iluminar la oscuridad. ¿Cómo se plantea eso? Porque nosotros, especialmente acá en Chile, la oscuridad la tapamos, pero total, porque no queremos mostrar nuestros defectos, nuestros aspectos limitantes. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ilumina la oscuridad? Bueno, entendamos que cuando hablamos de oscuridad estamos hablando de una metáfora. Una metáfora que se refiere a la conciencia o a la ignorancia, a la inconsciencia o ignorancia. Sería lo que llamaríamos oscuridad en el campo nuestro, de nuestro entendimiento acerca de la vida. Tenemos el entendimiento cerrado, estamos en un espacio oscuro donde no tenemos la capacidad de ver dónde estamos, qué estamos haciendo. No vemos la película, vemos apenas parcialmente una dimensión de la realidad. Y más encima limitada por nuestra propia percepción. Entonces le llamamos oscuridad a ese ámbito donde todavía no somos capaces de ver, de entender. Y le llamamos entonces iluminar la oscuridad a procesos de reflexión y de experiencia, porque no sirve solo reflexionar en torno a quiénes somos, sino las vivencias.
Entonces, esta mezcla de reflexión, convivencia en uno mismo, porque bien dijiste tú, en nosotros acá en Chile, bueno, papá, pero en la oscuridad es algo que nosotros no queremos ver. No nos queremos hacer cargo de nuestras cosas porque fuimos diseñados o estamos diseñados nuestra máquina para mirar hacia afuera, pero no para mirar hacia adentro. Entonces, afuera podemos ver toda la maldad de los demás y todo lo que hicieron mal, pero no nos podemos ver adentro. Pero lo curioso de esta máquina es que cuando uno empieza a descubrirla, cómo funciona, te enseña esta máquina que lo que estás viendo afuera es un reflejo de lo que tienes dentro. Entonces, nosotros podemos vernos a nosotros mismos al entender qué mundo estoy viendo. Si yo veo un mundo injusto, un mundo caótico, lleno de... Es porque hay muchas zonas oscuras mías que no están desarrolladas, donde mi ignorancia, digamos, mi inconsciencia es limitada. No puedo entender que alguien nazca ciego, que alguien nazca sin brazos. No lo puedo entender. Me produce, alguno, como dicen el día que está de moda, me violenta, así como diciendo... Él es culpable de que yo esté violento. Entonces, no es que yo sea el responsable de mi violencia, sino que alguien me violenta. Bueno, me violenta la injusticia. Que alguien nazca, por ejemplo, pobre, o que alguien nazca... Entonces, cuando uno va aumentando su campo de desarrollo de la conciencia, uno va entendiendo que cada ser humano es único, es un individuo único, y que posee todas las características y grandezas espirituales por sobre las limitaciones físicas, humanas, o de sociedad, o de entorno que pueda tener. Y que cada uno ha nacido en el lugar perfecto para desarrollar, y no solo que no ha nacido, sino que ha elegido nacer ahí. Pero, ¿cómo le explicas a alguien que todavía no ve eso? Es como explicarle a un ciego cómo es el color rojo. Mira, es que el rojo es, a diferencia del azul, el rojo es más que. No le puedes decir a un ciego cómo es el rojo. De la misma forma, una persona consciente le trata de explicar a uno inconsciente que hay una justicia divina en el mundo. ¿Pero de qué justicia me estáis hablando? O sea, acá, papá, él está metido en la lucha, en la pelea, en el día a día, pero sin embargo, a medida que esas almas se van desarrollando, van aprendiendo, todos van llegando a la misma conclusión. Todos van llegando a la misma conclusión. Entonces, iluminan esa oscuridad se ilumina. Entonces se abre tu entendimiento, y al tener más entendimiento entiendes la vida y te entregas a la vida con más paz, con alegría, con actitud para trabajar, con actitud para ayudar, desde un espacio que fluye en forma natural, no tienes que inventarte nada. Y de hecho, esa energía, entre comillas, energía oscura que se transforma en luminosa, tiene mucho más poder que esa energía luminosa que tienes permanentemente, como las virtudes, por ejemplo. O sea, un defecto iluminado tiene una potencia, pero así total. Y Así bajo es. ese punto de vista, en lo práctico, por ejemplo, tú que has desarrollado taller y todo, una persona que nos puede estar viendo, escuchando, que puede tener dudas ya, ok, pero yo soy soberbio, por ejemplo. ¿Cómo puedo ir trabajando la soberbia en términos prácticos, concretos? Por dar un defecto, algo que uno se da cuenta que lo está limitando en la vida. Bueno, lo que pasa es que son características que nosotros tenemos, o que vemos, a las cuales le hemos dado poder, porque todos tenemos un soberbio adentro. No solo él, no solo el que es más soberbio que yo, es más soberbio porque él le ha dado más espacio y poder a la soberbia de actuar en la vida que yo. Pero yo también tengo un soberbio. Pero mi soberbio, mi egoísta, todas las voces, porque vivimos en un mundo dual, toda la dualidad está dentro de nosotros, a través del desarrollo de la autoconciencia se va equilibrando. Uno va diciendo, oye, no, ¿por qué estoy siendo así? Pero la pregunta que tú me acabas de hacer es, ¿cómo lo hace una persona? No puede hacerlo si no se mira a sí mismo. No puede hacerlo si no es capaz de, por ejemplo, a dar el primer paso. El primer paso de la autoobservación es descubrir que no somos en la mente que está pensando. Y si no descubres que no eres ese pensamiento que está ocurriendo, que es lo que suele estar dando vuelta como primera capa, nuestra primera contacto con la experiencia, es aquello que yo pienso, discierno acerca de hoy está soleado, está aquí, está rico, hoy tengo que hacer esto, hoy qué difícil esto, otro, papá. Eso es pensamiento. Pero por sobre el pensamiento, tú puedes observarte pensando. Esa capacidad de observarte pensando
es la conciencia, la supraconciencia observándote. Si tú no eres capaz de entender que te puedes observar y que esa observación puede descubrir al soberbio, al teniendo una actitud soberbia con alguien, porque se siente más importante, porque el soberbio es más egocéntrico, porque cree que tiene la razón, porque el soberbio al final es un egocéntrico, una persona que siente que es superior a los demás. Parte de ahí el tema de la soberbia. Entonces, ¿cómo? Entonces, si tú le puedes decir al soberbio, pero tú te crees superior a todo, te va a decir, no, yo no me creo superior a todo. Bueno, pero es que tu actitud, tus conversaciones, entonces te hacen ver como que tú eres superior a los demás y todos los demás son tontos. O sea, toda la gente es tonta, nadie sabe lo que tiene que hacer, son todo estúpido. Lo único que sabe lo que tienen que hacer los gobiernos, lo que tienen que hacer los doctores, lo que tienen que hacer ¿cómo se llama? Los dirigentes del fútbol, lo que tienen que hacer los futbolistas. Tú nomás sabías esa cuestión, tú soy el que sabe. Entonces, esa persona se enfrenta a decir, no, pero es que, bueno, obsérvate en tus pensamientos y él se va a observar siendo así, diciendo, bueno, en realidad yo me creo el campeón y no soy ningún campeón también, o sea, igual tengo mis problemas. Entonces, sin autoobservación no hay cambio. ¿Y cuál es la práctica que tú puedes recomendar de acuerdo a todo tu desarrollo y para ser observador y actor a la vez? Mira, la mayoría de los... Yo que he practicado como bien dijiste, con muchos maestros. Yo fui discípulo de Trigueriño por muchos años también en Brasil. Fui discípulo de muchos maestros. Bueno, en fin. Casi todos te llevan al ámbito de la meditación, ¿no? Pero hay una trampa en la meditación, que no es tu estado natural, no es tu estado cotidiano. Es un estado que sí puedes alcanzar, que sí te da equilibrio, que tiene todos los beneficios que tú puedes leer. Así que no estoy diciendo que la meditación sea mala, ni mucho menos. Sino que es en lo cotidiano, es donde tienes que poner en práctica eso. Entonces me acuerdo de una frase de Buda, del Dhammapada, donde Buda dice, no son las montañas, ni los lugares lejanos, ni solitarios, los lugares seguros. Esos no son lugares seguros. Sí. Es aquí la ciudad, es aquí donde está la gente, el lugar seguro. Seguro en el sentido, él está hablando de cómo desarrollar la conciencia, o sea, cómo despierto. O sea, entonces, al final, Buda le pega una patada en las canillas a muchos que creen que la solución es a salir de este atroz mundo y irse a la montaña a vivir solo. Pero ahí no vas a encontrar las herramientas para desarrollar lo que verdaderamente tienes que desarrollar, que es tu paciencia, tu amor, tu capacidad de comprensión, tu tolerancia, porque ahí es donde se van a poner en juego todas tus cosas. Entonces, mi práctica, una de las prácticas que yo enseño dentro de lo que yo enseño en mis charlas, que sé yo, en mis talleres, tengo un canal de YouTube también que empecé a hacer el año pasado, un poco sugerido por gente de los talleres como para que les recordara ciertos temas, y armé un canal de YouTube que se llama Conciencia y Sentido. Lo tengo medio botado, pero alcancé a grabar como 15 videos, así que hay como 15 charlas de 30 minutos, donde voy tocando estos temas. Pero uno de los temas principales que yo me he dado cuenta que es quizás por donde deberíamos partir todo, es aprender a pensar, o que tus pensamientos aprender a tener control sobre lo que piensas. O sea, es difícil entenderlo porque no es que uno controle lo que piense, pero sí yo puedo discernir a qué pensamientos le doy poder y continuidad y a cuáles no. Pero yo no puedo discernir eso si yo no estoy separado de mis pensamientos. Entonces, la primera cosa es descubrir que cuando tú estás enojado, con rabia, o estás teniendo pensamientos negativos, o autodescalificantes para la gente que no se quiere, o tienes incluso conversaciones o discusiones con otras personas dentro de tu cabeza, o sea, estáis discutiendo con alguien y tienen un diálogo, y ese diálogo estás tú y está el diálogo de la otra persona, pero lo dices tú mismo, y esa discusión dentro de tu cabeza son pensamientos nocivos. Y el primer gran paso que tenemos que dar es empezar a administrar nuestros pensamientos. A través de nuestra conciencia, decidir qué está pasando, por qué estoy pensando en esto, por qué me estoy ahogando en un vaso de agua, por qué estoy pensando que va a salir mal, o por qué estoy deseándole mal a una persona,
¿O por qué estoy pensando que esta vieja es ridícula porque se pintó el pelo verde? ¿O por qué estoy hablando mal, pelando a una persona con este amigo si yo no estoy de acuerdo con el pelambre, pero lo estoy haciendo? Entonces, esa autovigilancia en lo cotidiano, en lo inmediato, arriba del ascensor, en el auto cuando estás manejando, en fin, cuando tienes el impulso de tocar la bocina, te graciado, ahí dices, bueno, ¿y por qué si al final ya está, me corro para un lado, me pongo atrás y sigo, ¿para qué me voy a...? Entonces, ese trabajo interno que es muy intenso en la primera etapa, porque es una etapa donde estás en una relación constante entre tu conciencia y tu caballo salvaje, que nunca fue domado, y que la conciencia está tratando de domar a este caballo, diciendo no vayas para allá, no vayas para allá, no digas esto, no sigas para allá, principio intenso, pero de pronto, en el cabo del tiempo, esta intensidad empieza a bajar, porque ya empiezas a volverte un ser consciente de lo que dices, de lo que piensas, de lo que haces, de cómo reaccionas. Porque la reacción es inconsciente, pero cuando tú te vuelves consciente puedes reaccionar conscientemente. Sí, hay que estar acechándose permanentemente, como decía Carlos Castañeda y Don Juan, ¿no? Exactamente. Para mí la metáfora más clara que yo he logrado desarrollar para mostrar el desafío que tenemos con la mente es como un caballo salvaje. Los caballos salvajes, a diferencia de un caballo de corral, nacen en la cordillera y no tienen ningún tipo de límite. O sea, nacen a campo traviesa. Ellos no conocen una puerta, un corral, no conocen. Ninguna persona que vaya a tratar de domar o de atrapar a un caballo salvaje puede echarle un lazo a un caballo salvaje. Porque si tú le echas un lazo al caballo salvaje, el caballo salvaje o se mata a él o te mata a ti. Porque no tiene límite, no lo conoce. Su fuerza va a ir más allá de su supervivencia. Entonces lo que tiene que hacer la persona que quiere atrapar a ese caballo salvaje, primero tiene que acorralarlo, meterlo dentro de un corral para que el caballo entienda que hay límites, que sería en lo que tú llamas acechar, como dice Carlos Castañeda. O sea, acecharlo es, estáis pensando esto, te pillé diciendo esta otra cuestión, te caché que estáis por acá, es como acechándolo. Entonces, primero acecharlo, entonces al acecharlo, tú creas el corral, pero todavía no le tiraste el lazo, porque es peligroso tirarle el lazo a la mente, porque la mente igual reacciona como un caballo salvaje. Entonces, después que ya estás echado, ya está más manso, ya te conoce, sabe que está siendo observado, viene el proceso de domadura hasta llegar a tener un caballo dócil que es tu cabeza. Cierto, cierto. Ahora, igual tiene que haber un proceso de comprensión, tal como tú decías, que en el fondo no somos los pensamientos. Y creo que ahí sería bueno también empezar a leer como Eckhart Tolle u otros, donde también hay una demostración también más profunda, que en el fondo en términos de lo que no somos, lo que tú planteabas. Claro. Eh, No, por- el pensamiento es parte de la expresión que tenemos, pero lo que somos es más claro, profundo. claro. Pero De cuando hecho, uno se conecta con eso profundo, entonces entiendes que tus pensamientos son circunstanciales, tienen que ver con lo que estás viviendo, pero puedo no tenerlos también. Y puedo no tener un juicio. O sea, claro, nosotros que estamos acostumbrados a tener juicios desde chicos, es porque como vemos para afuera, juzgamos. Pero llega un momento que te dices, bueno, ¿y por qué estoy juzgando? Si puedo no tenerlo. Incluso puedo llegar a decir no juzgo si esto es alto o esto es bajo. Puedes no juzgarlo, si esto es feo o es bonito. O sea, ahí tú te desapegas del pensamiento y te conectas con el ser. claro, de hecho, Eckhart Tolle, él habla que los pensamientos son solo formas. Y que uno se engancha, se identifica a formas, y él se ríe que cómo podemos ser tan tontos que nos identificamos a las formas. Te quería hacer Claro. ¿Ah? Pero no somos tontos, ¿ah? Es una condición humana. Lo que Claro. pasa es que, claro, llega un momento en que tú, como no eres consciente, no te das cuenta que en esa forma te Bueno, enganchaste, esa forma enganchó otra forma, y esa otra forma enganchó otra, y otra, y se armó un árbol de forma que te sacaron de tu realidad. Pero bueno, bueno, que hay un tema muy profundo que te quería preguntar, pero primero te voy a hacer esta relación que tú mismo la has planteado, de que vivimos dormidos, vivimos como sonámbulos en vida acá, y a veces estamos toda la vida viviendo, pero dormidos. Pues, ¿tú crees que de alguna otra forma lo que está sucediendo hoy día con la pandemia y todo puede ser algo, una correspondencia a lo que tú viviste? También dijiste que lo que el incendio, por ejemplo, te produjo también todo un cambio.
¿Tú cómo ves toda la situación actual de nosotros, del planeta, se puede decir? ¿Tú sientes que estamos viviendo un proceso de transformación así ya potente? A ver, quiero tratar de ser lo más... porque hay un público que te sigue a ti que me imagino que tiene que ver con la cosa espiritual, o sea, está metido en la onda espiritual y de desarrollo. Y hemos escuchado hace muchos años que viene el gran tiempo del gran cambio y que estamos viviendo ahora un gran proceso de cambio para la humanidad. Por fin la humanidad va a pasar a la dimensión no sé cuantito y bla, 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 bla. Entonces, eso genera mucha esperanza en mucha gente, pero este gran cambio para la humanidad no es para la humanidad completa. Cierto. No es para la humanidad completa. Y eso es una primera cosa que tienes que aprender a discernir y aceptar. No porque la conciencia sea mezquina y le quiera quitar conciencia a otros, porque la Tierra es una escuela de aprendizaje. Es donde hemos venido a desarrollar la conciencia, justamente para tener una autoconciencia, una conciencia individual, pero al mismo tiempo la gran conciencia, pero hecha yo, existiendo un yo. Entonces, ese es el gran trabajo. Entonces, cuando se habla de una gran dispensación, que va a haber un gran cambio, va a haber porque van a haber muchas almas despiertas como quizás nunca hubo en la faz de la Tierra, porque las energías se están dando para eso. Hay mucha gente que está en ese tránsito hoy día con la cuarentena, que está en o sea, a muchos los pilló la cuarentena y en lugar de generar lo que ha generado en la mayoría, que es desesperación, miedo, rabia y qué sé yo, ha generado paz. Paz, o sea, una paz, me siento que no tengo idea por qué estoy en paz, pero estoy en paz, o sea, ¿ya? No tengo plata, no tengo esto, pero tengo paz, sé que las cosas se van a solucionar. Entonces, esa gente a la que sienten eso muy distinto al drama que están viviendo otros, es porque esa gente ya viene con un trabajo hecho y esta energía está siendo propicia para el último salto a un despertar dentro de la Tierra, dentro de la conciencia terrestre. Cierto. Pero no es que toda la humanidad, no es que mañana vamos a tener a todos siendo hermanos, abrazándose y todo. O sea, vamos a seguir viviendo en un planeta conflictivo. Vamos a seguir viviendo por varios años. La única posibilidad de que este planeta deje de ser conflictivo es que este planeta realmente avance hacia una dimensión superior de conciencia, que me parece que puede llegar a suceder, no en 2 años, sino en 30, 40 años, pero para ese momento van a tener que desencarnar todas las almas que hoy día están encarnadas, que no tienen conciencia, y partir a otra escuela que es otro planeta. Y entonces van a empezar a encarnar en esta tierra almas ya con procesos desarrollados para poder crear ese mundo y que la tierra sea esa universidad, por así decirlo. Pero por ahora sigue siendo un colegio. Entonces, en este colegio tenemos kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y los que están en cuarto medio, a punto de graduarse, son esta gran masa que hoy día está despertando. Cierto. Y la pandemia o todo esto es una forma de demostrarles quiénes son los que están en el camino. Los que están en paz son los que están ya en cuarto medio, o sea, ya tienen herramientas para graduarse. Porque viene yo siento que viene un proceso de cambio de vibración planetaria donde las personas que están en paz van a poder acceder a un entendimiento aún mayor. Es como que se van a aclarar, se van a terminar de aclarar muchas cosas, pero vas a seguir viviendo en un mundo conflictivo, en un mundo donde van a haber estos conflictos diarios entre política y qué sé yo, y miedo, y drama, y violencia, porque es la escuela, así funciona la escuela. Sí, sin duda, yo comparto contigo con lo que planteas, pero viendo también la visión positiva, como conversando en positivo, como este programa, es que también creo que se está generando como la base sólida para hacer la transformación hacia una nueva civilización. Y bajo ese punto de vista, siempre intento hacer un llamado a que todos son bienvenidos a sumarse, digamos, a este proceso, cada uno con lo que puede hacer en su familia, en su trabajo, con sus dones, con sus talentos. Y eso se nota que está de alguna u otra forma creciendo. Ahora, ¿cuánto falta para tener una base crítica? Eso no se sabe, ¿no? Es imposible saberlo. Claro, no. Por eso que yo
por eso que partí diciéndote quiero hacer una observación, porque mucha gente tiene la sensación de que el mundo va a cambiar de un día para otro, y lo que va a ocurrir es que va a haber mucha más gente despierta, y esa gente despierta va a tener vas a tener más acceso a la gente despierta. O sea, Claro. van a validarse. Las personas despiertas van a ser validadas por los medios de comunicación que hoy día no existen. O Así sea, es. ahí va a haber un cambio porque esa gente despierta va a ayudar a despertar a otros en este proceso que viene, como bien estamos en un mundo dual, así como va a haber mucha luz, también se va a acrecentar Sí. el otro lado. Entonces Cada día tenemos que más estar conscientes, y esto no es pensar negativo, porque estamos más allá de lo negativo o o lo positivo, positivo, cierto. porque ambas cosas son parte de lo mismo. Lo negativo es un trampolín para alcanzar lo otro, para despertar, para salir. O sea, hemos estado hablando hoy día del incendio, de la cuarentena, como que las cosas negativas fueran trampolines. Sí, y lo son. Lo son porque ahí es donde las personas dejan de estar en el samsara, perdidos afuera, y se echan a mirar hacia adentro. Es un tiempo maravilloso que se le ha regalado a muchas personas que hace un tiempo atrás, en la vorágine en la que estábamos viviendo, no tenían tiempo para leer un libro, para ver un video, para ver una charla como esta. Siempre el mundo corriendo, siempre corriendo, corriendo, corriendo. Sin embargo, de repente, un día para otro, el mundo te ofreció todo el tiempo del mundo para hazlo. Cierto, Estamos en ese cierto. momento, puedes hacerlo, ya no hay más excusas. Puedes, y hoy día, y más que nunca, Edgardo, convengamos, nunca la humanidad tuvo tanto acceso a información como la de hoy día. Sí. Partiendo de la primera información, que siempre fue hermética, o sea, siempre fue para unos pocos, ¿no? Así Siempre es. era, incluso hasta Jesús tenía un discurso para sus iniciados y un discurso para la gente, eran dos discursos distintos, porque no todos los seres humanos podemos lidiar con la verdad. Cierto. Hay verdades que se requiere tiempo para ser reveladas, requieren madurez. Por supuesto. Bueno, eso es el desarrollo de la conciencia. De alguna forma se va Mm. expandiendo nuestra mirada, nos vamos sacando esos lentes que solamente veíamos con un par de lentes y se expande. Eso es lo bonito también, porque a medida que se va expandiendo la mirada, la vida se va haciendo mucho más plena, más feliz. Uno disfruta mucho más de las relaciones y de todo. Por eso que puede ser que es un proceso, tal como hemos conversado, relativamente que tiene que ser sostenido, perseverante, pero también con pequeños cambios uno también va sintiendo esa transformación y va sintiendo algo distinto. Bueno, tú dijiste algo ahí que me resuena con una impresión que he tenido yo durante esta cuarentena. Yo fui mucho más activo en mi charla, en mi enseñanza, o qué sé yo, mi manera de colaborar con el despertar antes de la cuarentena, y he estado muy inactivo durante la cuarentena, en cuanto a lo que es la información hacia afuera, no en cuanto a mi trabajo interno. De acuerdo. Y es porque yo siento que este es un momento de lo simple, es un momento de vivir, de disfrutar. Yo sé que le va a molestar a gente que yo diga disfrutar cuando está gente que está en pandemia, pero traten de entenderme un poco más allá, o sea, eleven un Claro. poco la conversación. No se trata de disfrutar, no se trata de que tú hagas un goce por el sufrimiento de los demás, sino que tú estás en una posición donde se desarrolla una paz en ti, y donde no es necesario que tú vayas a decirle algo a alguien para que cambie. El solo hecho de tú empezar a vibrar en esta nueva dispensación energética que hay, el solo que tú vibres en lo cotidiano, en tu día a día, con tus cercanos, con el que te topa, con el vecino que no está ni ahí con la conciencia y que no importa, basta con que tú lo saludes todos los días, basta que tú vivas en esa comunidad, en ese edificio, en ese barrio, basta que tú vayas a comprar el pan, basta que tú estés ahí con tu energía para estar provocando cambios. No es necesario que hables. Hoy día la energía se está moviendo, la luz se está moviendo a través de muchas personas de manera misteriosa y de manera silenciosa. Así que Cierto. tus actitudes son las que van generando una transformación en los demás sin que te transformes en un, ¿cómo se llama? Como decían antiguamente,
en un evangelista. No tienes que evangelizar a nadie. No tienes que hacerlo. O sea, puedes no hacerlo. Puedes no hacerlo y está bien. Está bien que no lo hagas. Es que estás, con la actitud estás transmitiendo, estás generando una frecuencia vibratoria y eso también, eso se esparce, también llega, no es necesario hablarlo. Y hoy Es día, con la frecuencia. situación que estamos, esa frecuencia está aumentada, está amplificada un 100%. Sí, Por y la, hablando de frecuencia, Álvaro, me gustaría que entráramos un poquito a lo que tú has trabajado mucho tiempo, que es el tema de la salud. Eh, ¿Qué pasa con la salud? ¿Cómo ha ido aumentando las personas que van comprendiendo que uno es su propio sanador en el fondo y que las enfermedades provienen principalmente también de cuerpos energéticos, de impactos emocionales, etcétera? ¿Cómo ves toda esa área que es tan profunda y tan importante? bueno, va de la mano la salud con la conciencia. O sea, a mayor conciencia, mayor salud. Pero salud tampoco significa inmortalidad física. La inmortalidad es del alma, de la conciencia, del espíritu que trasciende. Porque algunas personas se podrán creer que la conciencia la desarrollo para nunca enfermarme o nunca tener, no envejecer, y vas a envejecer igual. O sea, Buda murió con dolor de espalda. Bueno. Y es así, entonces, pero el problema no es el dolor de espalda, es cómo yo lidio con el dolor de espalda. Cómo yo aprendo que ciertas limitaciones físicas que puedo llegar a tener eventualmente, eh, cómo yo lidio con eso. La manera de lidiar con la enfermedad es gran parte del poder sanador que tenemos. O sea, si yo me resisto a cualquier tipo de enfermedad, esa resistencia hace que persista y que se aumente y que se concrete. Pero si yo soy capaz de generar internamente una aceptación y no prestarle atención, o sea, que es otro tema, no ponerle mente a un dolor, por ejemplo. Hay mucha gente que se ha quejado de dolores en los huesos o por dentro, que no saben qué son porque van al médico, le sacan radiografía, le hacen de todo, y no tiene nada, pero le duele mucho el brazo por dentro y el hombro, y terminan teniendo el hombro congelado. Entonces después dicen, tenemos que operarte del hombro. Y no saben que en realidad el hombro se lo tuvieron que operar porque no lo movió. Al no moverlo, el líquido sinovial se empezó a acumular y se empezó a endurecer y finalmente generó esta cosa que le llaman el hombro congelado y tienen que operarlo. Pero no es porque esa sea la lesión, sino porque la persona empezó a tenerle miedo a mover el brazo por el dolor que tenía y es tanta la mente hacia el brazo que termina exacerbando la enfermedad. Entonces, en la medida que tú vas teniendo más conciencia y más capacidad de controlar tus pensamientos, de decir, ya, no voy a pensar en esto y cambiar el tema, y tu mente te obedece, porque ese sería el objetivo de domar al caballo, que el caballo esté domado. O sea, el caballo va a pensar en, uy, quiero arrancarme, pero tú le vas a decir, no, pues no te arranques, aquí tienes que quedarte. Ya, y se quedó y cambiamos de tema. Esa capacidad de quitarle foco a la enfermedad es muy importante. Luego existe el otro paso, que es prestarle foco a la salud, es como vivir en estado de agradecimiento, no en estado de carencia. Todo eso es cambio vibratorio y hace que tu vibración aumente tu sistema inmunológico, tu incapacidad para enfermarte. Esa vibración alta siempre va a jugar a favor de todos los focos de posibles enfermedades. Y luego tu propio cuerpo te lo enseña, porque el cuerpo tiene un sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un sistema que te mantiene sano. O sea, la cantidad de virus y bacterias que nosotros tenemos adentro, o sea, si alguien te pudiera meter y sacarte una por una, vaya a ver que tenía un montón de virus que están ahí, porque cuando el virus de la, qué sé yo, de la varicela, lo que sea, está ahí. No porque tú lo hayas eliminado y ya pasaste por ese proceso, significa que el virus desapareció. Sigue estando, pero está controlado por tu sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico mantiene a raya el desequilibrio, mantiene equilibrado el desequilibrio. Pero el sistema inmunológico se afecta con nuestras emociones, con nuestros pensamientos negativos, con nuestro enojo, con nuestra rabia, qué sé yo, y ahí es donde se producen una de los problemas más grandes que tiene la salud hoy día, que son las enfermedades autoinmunes, que son muchísimas, muchísimas, y que yo me atrevería a decir que hasta el cáncer es autoinmune.
una incapacidad del sistema inmunológico de mantener en orden a la célula que tenía que replicarse en la manera para la cual fue diseñada, y empezó a replicarse de una manera distinta. Entonces, la enfermedad autoinmune te está diciendo claramente que tú eres responsable de tu salud. Y el primer cambio que uno tiene que trabajar con cualquier enfermo es hacerle ver que él es responsable de su salud. Y tú que trabajas también mucho con energía, ¿cómo funcionan nuestros sistemas energéticos? ¿Y cómo se relacionan con la salud? Mira, yo por ejemplo, hace tiempo entendí que las dos cosas van de la mano, el cuerpo con el sistema energético y el pensamiento, la emoción y todo lo demás. Pero descubrí algo más interesante todavía. Yo, al trabajar con las personas, porque yo cuando atiendo a una persona, primero converso con la persona. Y en esa conversación mi intención es detectar dónde está la fricción hoy día, porque hoy día tiene una fricción esa persona con algo está lidiando. Puede ser que esté lidiando con la enfermedad por la que consulta, pero hay que preguntarse con qué estaba lidiando antes. Bueno, finalmente cuando uno empieza en ese diálogo, uno le entrega herramientas a la persona para cambiar, para hacer cambio. Y aquí es donde a mí me resuena, y yo he tenido mucho éxito, por lo menos con las personas con las que he trabajado. Siempre me va bien, las personas generan cambio. Y es que una vez que tú instalas una nueva visión en la persona acerca de lo que tiene que hacerse cargo, entonces tú trabajas energéticamente con ella. Entonces ahí yo la acuesto en la camilla y yo lo hago un alineamiento o un reseteo energético completo de los chakras, hacer que la energía fluya por donde tiene que fluir. Y tú lo vas a entender ahora por qué. Porque cada persona tiene una estructura energética que está íntimamente relacionada con sus pensamientos, sus emociones, con todo eso, está íntimamente relacionado. De manera que esa persona viene con una estructura energética a la cual tú le estás cambiando el software, le estás ayudando a decir, piensa de otra forma. Y si esa persona, tú le dices, piensa de otra forma, pero se va con el mismo hardware a su casa, le cuesta poner en práctica, porque el hardware va a decir, oye, no, pues si estamos funcionando por acá, los circuitos van por aquí, tenés que seguir en esto. Entonces a esa persona se le produce una disociación y no sabe que está disociada energéticamente frente a la nueva forma de pensar que quiero poner en mi vida, que es no lidiar con esto, que se no enojarme por estas cosas, etc. Muchas cosas pueden ser. Entonces, al hacer una terapia, entre comillas, psicológica, un coaching, y luego hace una terapia energética donde tú reseteas, alineas, vuelves a cero el campo energético, la persona se va con una mayor facilidad de instalar algo nuevo en su vida, crear una nueva conexión para ciertos pensamientos. Y si eso lo repites en el cabo de 3 semanas, en 3 o 4 sesiones, lo vas repitiendo, a la persona la ayudas verdaderamente porque la sacas de una estructura energética y es capaz de instalar una nueva forma de pensamiento en una nueva estructura energética que acompaña su cuerpo, su salud y todo lo que corresponde. Ahora, eso me imagino también implica un cambio de hábitos, mayor actividad, por ejemplo, no sé, física, el tema mental. ¿Qué pasa, por ejemplo, con emociones que han estado mal canalizadas? ¿También se van equilibrando así naturalmente con ese proceso? Bueno, que lo que pasa es que, bueno, uno hace una invitación, o es como que uno le abre una puerta a la persona de por dónde tiene que ir entendiendo el cambio. El primer cambio, las personas generalmente le están echando la culpa a algo de lo que tienen, algo de afuera, y no se están haciendo cargo. Entonces la primera cosa de cargo, y no de la enfermedad, porque la enfermedad es la luz del tablero que se prende, nomás que te señala algo, sino de qué me provocó esto. Entonces por eso yo digo, ¿con qué estás lidiando? Entonces yo lidio con que es que mi mamá, no sé qué, o es que mi no sé qué, o es la plata, o el trabajo, o lo que sea. Entonces, primero es como bueno, tú ya conoces la metáfora de la tela cebolla. Tienes que ir sacando unas para que después vayas resolviendo. No es que tú vas a llegar al fondo al tiro, pero le vas haciendo que las personas suban ciertos escalones y que no solo tú los ayudas a subir al escalón, sino que le enseñas cómo subir el próximo. Y su nuevo desafío, algunas personas, por supuesto, vuelven y uno les ayuda en su nuevo desafío. Algunas personas son habituales porque están muy ansiosas de querer aprender, qué sé yo, y otras las ves con menos frecuencia, cada 6 meses, una vez al año, pero tú ves cómo esas personas ya van lidiando con cosas distintas.
y nuevamente a desarrollar el asunto nuevo, pero ya van avanzando, tienen una mayor comprensión de sus propios procesos. Y cada persona es un ser individual, único, cada persona tiene que ser tomada como algo único, no se aplican las mismas recetas para todos. No, por supuesto, cada uno resuena distinto, de acuerdo a su propio desarrollo de conciencia también. Y otro tema que está relacionado, que tú también lo trabajas, que es el tema de la co-creación, que somos co-creadores. ¿Cómo hay una interrelación con la salud también y de cómo vamos co-creando? Porque ahí también hay todo unos, digamos, información, yo diría, no verídica respecto a la co-creación, el tema del secreto, que basta con pensar algo. Pero ¿cómo funciona en la práctica esa ley, en fondo? Bueno, lo que pasa es que es una ley muy antigua que deviene de los 7 principios universales del Kybalión, donde esa ley, porque de ahí surgen las leyes, de los principios estos surgen casi todas las leyes espirituales, ¿no? Y del principio de correspondencia, todo lo que está dentro de tuyo, ti se produce afuera, es como el principal motor de entender que la ley de la atracción es una ley de afinidad que te va a hacer que lo que está afuera resuene con lo que está dentro. El problema es que la mayoría de las personas entendieron esta cosa del secreto de mala manera, como creyendo que era el pensamiento el responsable de atraer aquello que tú te ponías y luego poner el pensamiento y esta ley al servicio de satisfacer algún deseo tuyo, sin saber ni siquiera si lo que estás deseando te hace bien. O sea, puedes desear algo que es finalmente una trampa. O sea, en fin, por ejemplo, desear, pongamos un caso extremo, mucha gente cree que la gran solución a todos sus problemas es el dinero. Mucha gente está todavía en la materia. Claro, pero entonces todo eso se resume en el dinero. Entonces resulta que la manera más fácil de obtener dinero es ganarme la lotería. Entonces, si me gano la lotería, resuelvo un montón de problemas. Entonces, a partir de ese momento, empiezan a aplicar el secreto, me voy a ganar, a mentalizarse. Bueno, finalmente no ocurre como ellos creen, porque tampoco tienen el auto que querían, o tampoco el trabajo que querían, entonces se empiezan a desilusionar y empiezan a decir, no, esto es pura charlatanería. Y es que no entienden que no se trata del pensamiento, porque no sacas nada tú con pensar si tus emociones están en un diálogo distinto, si la frecuencia emocional es distinta. Por ejemplo, yo me siento enfermo, me siento que estoy súper enfermo, entonces digo, ay, me voy a mejorar, sí, voy a salir de esta. Entonces tu pensamiento está, me voy a mejorar, pero por dentro me siento como el hoyo, me siento mal, me siento pésimo. Entonces tu emoción se siente pésimo y tu pensamiento dice, voy a salir de esta. Entonces la co-creación no ocurre, porque la co-creación es una unión entre el pensamiento, la emoción y el sentimiento como una sola fuerza capaz de co-crear, pero para eso tienes que vivirlo dentro de ti. Vivir, pero también tienes que entender que aquello que estás viviendo está en relación con tu ser y con la verdad. Voy a tratar de explicarlo de otra forma. Si yo pudiera alinear estas 3 energías para ganarme la lotería, tampoco me la ganaría. No porque no funcione la ley, es porque ya el pensar en que ganarte la lotería es la solución a tus problemas, ya es una carencia tremenda que tienes. Tú partes por una creencia limitada de pensar que el dinero es lo que soluciona tu problema. Porque todo lo que tú crees que vas a solucionar con el dinero ya lo puedes solucionar sin dinero. Porque son miedos, son un montón de cosas que tienen que ver con tus emociones. Entonces tú ya te planteas en una sensación de desear algo, usar una ley universal y espiritual para desear algo que está totalmente fuera del plan espiritual. ¿Ah? Entonces, esas leyes de co-creación se entienden mejor cuando uno va despertando, desarrollando la conciencia, porque las entiendes, por ejemplo, que en realidad el secreto, la ley de la atracción, mejor dicho, es una enseñanza, una ley que te permite decir lo que está fuera, lo que tengo, no lo que me voy a traer mañana, sino que lo que tengo alrededor mío me está enseñando lo que está, es lo que me ha atraído todo este tiempo. O sea, la ley está funcionando desde que nací. Yo soy la ley de la atracción
Y si tengo malas relaciones, y me suelen estafar, y me suele pasar esto, y siempre tengo disgusto, y es porque yo me lo atraigo. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? La ley de la atracción es para preguntarse por qué yo he creado este mundo. No, yo no soy una víctima a la cual, pobrecito, me tocó esta circunstancia negativa. No, tú lo has creado porque es a lo que le has prestado atención, ahí está. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, para modificar eso que está dentro mío, para empezar a prestar atención a cosas que hagan que se co-crear una realidad distinta, más amable, más sana, mejores relaciones y todo eso, a través del cambio interno. Excelente, muy buena explicación, muy buena explicación. Como para no molestarte más con el tiempo. Me encanta. Ya hace tiempo que no tenía una cita, así que estoy feliz. Cuéntame un poco cuál ha sido la importancia, gracias, para cambiarte, ¿cuál ha sido la importancia de la música para ti en todo este proceso? Yo creo que la música llegó a mi vida, no fue un proceso natural de chico que yo me sintiera inclinado por la música. La música fue un vehículo que yo utilicé para expresarme. A temprana edad, a los 15, 16 años, porque empecé a componer. Con 3 acordes que tuve, supe que podía componer. Pero resultaron ser más una herramienta de expresión, de liberación de ese gorila que te comenté al principio, de este personaje tosco, duro, que yo era. Se empezó a sensibilizar o empecé a mostrar lo blando que era o lo tierno que podía ser y que tenía oculto. Entonces la música ha sido una herramienta que ha ayudado a pulirme. Por otro lado, ha sido una experiencia, una herramienta que me ha ayudado a sobrevivir. O sea, ha sido mi herramienta de trabajo principal hasta el día de hoy como fuente de ingreso, de vida. También ha sido una experiencia, una fuente de creación constante, pero también de relacionarme con gente, relacionarme con el éxito, relacionarme con la fama, relacionarme con la admiración de otras personas, porque todo eso también tiene un juego importante, es otra iniciación más como ser espiritual. ¿Cómo lidias tú con que la gente te adule, te siga, te alabe, qué sé yo? Si tú vas a hacer uso de eso negativo, te vas a aprovechar, ¿cuál va a ser tu relación? Lo mismo cuando me transformé de alguna manera cuando empecé a escribir mis libros y empecé a tener estos diálogos que estamos teniendo hasta el día de hoy acerca de la conciencia, también tengo mucha gente que ha llegado a mí y que se ha querido quedar cerca mío, como diciéndome necesito más de ti. Y yo las he sacado, yo no he dejado que se quede nadie, y yo he sido el antigurú, por así decirlo. Yo jamás he generado una prestación, ni siquiera terapéutica, que genere un condicionamiento a alguien, así que tenga que estar viniendo, que tenga que estar asistiendo, que vamos al nivel 2, nivel 3, nivel 4, y no, o sea, todo lo contrario, porque yo siento que en mi experiencia, tanto la música como la terapia han sido de cómo una relación con un mundo que siente una admiración por mí sin que para mí eso signifique levantar mi ego, mantener mi ego en equilibrio. Buena prueba la fama y el éxito. Yo siempre he escuchado que la fama, y principalmente la fama, es una prueba muy difícil de salir de ahí. Es difícil, porque es difícil. Sobre todo, bueno, a mí me tocó a temprana edad, a los 20 años. El 21 yo estaba en el Festival de Viña. Fue una experiencia difícil, pero yo creo que la sortí rápido. La sortí rápido en el sentido de que entendí me acuerdo de haber compuesto la canción Déjenme, esa del déjenme, quiero estar solo, justo después de haber estado en esa locura de Viña, y yo necesitaba yo necesitaba no caer en la trampa de la fama. Y creo que la manejé bastante bien. Y la disfrutaste. Espero cuando llegue mi momento en que voy a poder mirar la película para atrás, decir, sí, lo hice bien. Bueno, Alberito, mira, para cerrar, yo te propongo que si puedes brindarles a todas las amigas, amigos que nos escuchan, nos ven, tu visión de lo que, del desarrollo de conciencia,
voy a hacer un abuso. Después si queréis lo editáis, ¿ya? Bueno, Pero lo que pasa es que mi señora me hace seña aquí y me dice que muestre el emprendimiento que hicimos para la cuarentena, porque nosotros tenemos un emprendimiento que surgió hace un año, dos años atrás, más o menos en la idea. O sea, yo vengo dándole vueltas hasta hace rato. Yo hace rato andaba buscando una imagen, porque yo muchas veces cuando hice terapia, sobre todo al principio de mi experiencia, yo veía periféricamente, no es que vea como te veo a ti en esto, sino que veía periféricamente la presencia de maestros o gente que venía de otras dimensiones a asistir. Y en varias de esas sesiones vi a Jesús sentado en posición de loto, meditando, como acompañando este proceso. Entonces, yo anduve buscando a un Jesús meditando, porque decía, ¿por qué la gente pone Buda Buda si no es budista? ¿No? Cuando hay mucha más gente que es cristiana y ponen a Jesús muerto en la cruz. Entonces, como no encontré la figura de Jesús, un día decidí esculpirla. Yo esculpí una figura de Jesús muy bonita y la puse en mi casa, y con la gente que venía a las terapias, qué sé yo, me decían, oye, ¿y esa figura dónde la conseguiste? Bueno, hasta que de repente se me dio la idea de reproducirla. Entonces hace 2 años que empezamos con un emprendimiento que se llama Cristo en Paz, que es una figura de Jesús pero en posición de meditación. Mira, la tengo aquí, la que la veo. qué bonita. Sí, levántalo un poco más, ahí. Ahí Qué bonita. Sí, se alcanza a ver, sí. Bueno, y esta la hacemos en distintos correos, la hacemos con mi señora, y ella las vende en su Instagram, Cristo en Paz se llama, y es curioso porque si bien siempre se estaban vendiendo, ahora que vino este caos económico para los que caímos en pandemia, y yo que vivía de la música, piensa que no volví a cantar, curiosamente el Cristo en Paz ha sido el sostén de la familia durante todo este tiempo. O sea, qué bueno. y la gente lo busca porque le da paz. Es una figura, bueno, no son figuras para adorar, son figuras para acompañar y para recordarte. Para recordarte. Y en este caso, un Jesús meditando en la posición de Buda. Sí. Es muy pacífico, proyecta mucha armonía y paz. Claro, y es entrar también en una unión de religiones, romper con la separación. La religión está dentro de uno, y Jesús, no me cabe ninguna duda, que cuando se alejaba del grupo se iba a meditar, no a acostarse ni a arrodillarse, sino que a aceptarse la posición de voto, que es la posición natural de la meditación. Bueno, ese paréntesis por si... para contar. Sí. Igual los que escuchen y los que vean van a preguntar, vamos a dejar los datos de ustedes, del sitio web ahí en YouTube para que te puedan conectar y todo. Así que vale. Ten varias figuras porque yo creo que te van a pedir unas 200 por lo menos. No, sí, mira, me ha gustado harto. Me ha gustado harto porque se conectan. Bueno, ha sido un lindo emprendimiento y, como te digo, milagroso, porque nos ha sostenido durante en esta pandemia. Y además que los une como pareja también. Sí, por supuesto. Sí, nos hacemos todos juntos siempre. Mi señora me ha acompañado siempre en todo. Siempre hemos estado trabajando de la mano. Excelente. Bueno, la pregunta, lo que yo te decía que le hicieras un último aporte, especialmente a lo que hemos hablado, cómo ir desarrollando nuestro propio camino. Un poco a las personas que están iniciándose o a los que, no sé, da lo mismo, pero tus palabras respecto a cómo uno puede ir abordando el camino de desarrollo interno. Bueno, cada uno tiene un camino propio, eso es importante saberlo. Cada uno tiene experiencias propias y la vida te genera los contextos de aprendizaje. No hay nada que esté sucediendo en tu vida que no esté ahí diseñada y que esté de manera exacta puesta como una pieza para que se te revele algo en lo que tienes que trabajar, algo que tienes que superar. O también se te revelan como ganancias, como cosas que tienes que recibes como gratificación, quizás por trabajos que has hecho anteriormente. Pero siempre tenemos algún desafío mientras estemos encarnados, porque tenemos algo que trabajar. Y los desafíos de la vida, todo lo que ves como malo, es parte de tu escuela. Y mientras lo veas como algo malo y estés huyendo de eso, entonces te estás perdiendo la posibilidad de crecer, de experimentar tu autocamino o camino de desarrollo.
Entonces el primer consejo es, no hay nada malo ni nada inadecuado que esté sucediendo, por muy doloroso que sea lo que estés experimentando. Solo la respuesta la vas a encontrar yéndote de un mundo interior. Pero también te puedes ayudar en este camino. Como nunca antes ningún otro discípulo del mundo se pudo ayudar. O sea, ya lo hubiesen querido los discípulos que caminaron por esta tierra hace 2000 años atrás, haber tenido toda la información a la mano que puedes tener hoy día. Entonces, hoy día un buscador no tiene que viajar kilómetros y kilómetros a la intemperie, al sol, para llegar al maestro tanto para que le diga 2 palabras y con esas 2 palabras quedarse desarrollándolas hasta no sé cuándo. No necesitas hacer ese viaje. Hoy día tú tienes todas las redes sociales y así como existe este canal de pensamiento en positivo, donde se reflexiona, hay montones de canales y está lleno de audiolibros, o sea, todos los libros, ya ni siquiera tienes que darte si hasta ahora era una lata leer, porque agarrar el libro no es que me da sueño, no es que no tengo tiempo. Hoy día te ponen los audífonos y buscan la hora propicia y ¡pum! Y hay gente que se desvela en la noche, fantástico, ojalá te desveles todas las noches como yo me desvelo hace muchos años, me despierto a las 3 de la mañana y estoy despierto hasta las 6. 3 horas que las aprovecho al concho porque es el momento en que yo me meto con los audiolibros, me meto a revisar charlas, me meto a hacer un montón de cosas que en el día no las hago. Entonces, el buscador actual tiene todo a su mano. Lo que tiene que hacer es ponerse a buscar. Y yo recomiendo la herramienta de Google, es fantástica, porque te pone una pizarra para que tú pongas qué es lo que quieres buscar. Entonces, de la misma manera en que tú buscas calcetines o el computador o lo que sea que quieras comprar, de la misma manera tú puedes poner la palabra paz, puedes poner la palabra existencia, puedes poner la palabra que en este momento te genera cómo me libero de esta angustia, cómo aprendo a meditar, cómo no sé qué. Y lo que sea que pongas te va a llevar a algún lugar que te va a abrir una puerta. Y esa puerta, si no te gusta, te va a abrir otra. Y esa puerta te va a abrir otra. Y tú tienes que confiar en que esas puertas que se están abriendo están sincronizadas con tus necesidades. Vale, cierto. Quisiera agregarte a eso, que creo que es importante también activarse, de alguna forma desarrollar una cierta voluntad para este trabajo interno, porque si no uno lo agarra la inercia y chao pescado. Y eso implica activarse un poco también físicamente, empezar a desarrollar pequeños desafíos, de alguna forma para que esa voluntad sea como un intermediario que te ayude, digamos, en este camino, ¿no? Bueno, es que durante todo este rato hemos hablado de muchas cosas y nos saltamos el pilar fundamental para poder desarrollar todo el resto de cosas. Porque incluso hasta lo que te dije yo como primer camino, que es la mente, observarse la mente, qué sé yo, incluso eso requiere de voluntad. O sea, si no está la voluntad de por medio, ni siquiera puedes hacer eso. Y la voluntad es querer cambiar, querer empezar a sanar, querer ser mejor persona. Querer ser mejor persona, mejor mamá, mejor papá, ser un elemento en mi casa positivo para el resto y no un elemento que genera discusiones, disturbios, enojo, no sé. Entonces, le exigimos tanto al mundo, a los demás, que cambien. Hay que partir por cambiar uno, pero para eso se requiere la misma voluntad que requiere para ir a hacer ejercicio, levantarte para hacer abdominales, qué sé yo, porque si fuera por ti, o sea, sin la voluntad, tú no lo harías. Así es, claro. Necesitas una voluntad para hacerlo. La misma voluntad que necesitas para hacer ejercicio, la necesitas para hacer un autodesarrollo de la conciencia. Porque tienes que todos los días observarte y aprender. Así es. Ya, Álvaro, querido Álvaro, muchísimas gracias por todo el aporte. Cuando quiera podemos seguir hablando, porque hay montones de temas que se pueden desarrollar. Sí, podemos seguir hablando. Cuando quiera, aquí estamos. Bueno, muchas gracias y gracias a todas las amigas, amigos que nos han visto y nos han escuchado y bueno, de seguro hasta una nueva oportunidad, Álvaro. Así que gracias y gracias, saludos por allá, que estén todos bien. Muchas gracias. Chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida
por MCA Canal, resonando con el alma.